Alfonso Martínez Searra es ingeniero industrial, ha sido responsable de áreas ejecutivas técnicas y de gestión en empresas industriales. En 1989 fue designado director general de Promovisa, Sociedad de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao. Desde este cargo participó en la elaboración del Plan Estratégico para la Revitalización de Bilbao Metropolitano y fue vocal representante del Ayuntamiento de Bilbao en la Junta Directiva Fundacional de la Asociación Bilbao Metrópoli 30, de la que es director general desde 1992. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a este importantísimo acto y a visitar de nuevo su magnífico país, Chile. Bueno, les voy a presentar lo que ocurrió en Bilbao en los últimos 25 años de una manera muy rápida, casi telegráfica. Nosotros venimos de un pasado industrial. Bilbao es un puerto y es un puerto industrial, acero, maquinaria, construcción naval. Todo esto funcionó muy bien hasta los años 70 aproximadamente, cuando empezó una crisis que se agudizó por razones de todo tipo. Una de ellas, por ejemplo, la entrada de España en la Unión Europea en el año 85, lo que puso a nuestras empresas casi de la noche a la mañana a competir con los mayores grupos industriales del mundo en Alemania, Inglaterra, Francia. Esta crisis generó un declive no solo económico, pérdida de empleo, sino también el deterioro medioambiental y, lo más importante, el desánimo social, la pérdida de fe, de credibilidad en el sistema. Mucha gente empezó a pensar que no había futuro, que no había solución, que tenían que marcharse. Y es entonces cuando los líderes de la ciudad, de la metrópoli, tomaron una decisión importante. En primer lugar, poner en común, y lo destaco, a todos los habitantes del área metropolitana, no solo Bilbao Centro, sino todos los que vivimos a lo largo del río, de la ría de Bilbao, y que tenemos un sentido de pertenencia común. Hay unos 30 municipios aproximadamente. Se pueden imaginar que cada municipio tiene su historia, su tradición. Hay un alcalde que, lógicamente, tiene que pelear para defender su municipio. Bueno, en tiempos de incertidumbre, créanme, no merece la pena pelear con el vecino, es mejor unir fuerzas. Y esto fue lo primero que se decidió. Vamos a ir juntos. Se lanzó un proceso de revitalización. Efectivamente, estábamos mirando hacia atrás, no hacia adelante. Lo que queríamos era volver a ser jóvenes, guapos, fuertes, atractivos. La historia demuestra que esto... Y se lanzó este proceso. Al mismo tiempo se creó una organización, la Asociación Bilbao Metrópoli 30, compuesta por las principales instituciones públicas, gobiernos, ayuntamientos y las empresas privadas. Esta coalición, esta complicidad del sector público y del sector privado fue clave desde el principio. Solos no podemos, tenemos que ir acompañados. Saltaré esta. Y se pusieron en marcha los proyectos. Empezamos en los años 90 con infraestructuras, porque teníamos un déficit extraordinario, décadas y décadas de negligencia por parte de las autoridades del momento, de medio siglo, de casi el siglo entero, a la hora de renovar las infraestructuras básicas y de poner al día la situación del área metropolitana de Bilbao. Faltaba prácticamente todo por hacer, por lo tanto, había que hacerlo sin mayor reflexión. Y se empezó por lo que era más necesario. Uno de los primeros proyectos fue la limpieza de la ría, la regeneración medioambiental. Les enseñaré luego alguna fotografía, pero esta primera lo que revela es el paso de la industria, de una ciudad industrial y portuaria, a una ciudad de servicios, de turismo, de cultura y de arte. El escenario es totalmente distinto. En aproximadamente 20-25 años el cambio ha sido radical. Esta es una zona central de Bilbao, una zona que está situada caminando a menos de 5 minutos del puro centro de Bilbao y que hace 30 años tenía la situación que pueden ver en la fotografía de la izquierda. Era un astillero que se ve al fondo, eran fábricas, eran instalaciones portuarias, era una estación de ferrocarril de contenedores, era tener
el puerto, la industria, las fábricas, en el corazón de la ciudad. Esto se pueden ustedes imaginar que al mismo tiempo lo que producía en la población era un cierto rechazo hacia el borde del río. La gente vivía de espaldas al agua porque la industria y el puerto generaban ruido, contaminación, situaciones pues, poco deseables para una calidad de vida. Bueno, esto se ha cambiado radicalmente. La fotografía que ven al otro lado tal vez tiene un par de años de antigüedad, y donde antes había industria, puerto, ferrocarriles y contenedores, hoy tenemos el Museo Guggenheim, palacios de congresos, apartamentos, hoteles, edificios de oficinas. Es un cambio espectacular. El Palacio de Congresos, donde antes había un astillero, la Torre Iberdrola. Iberdrola es una empresa eléctrica ubicada en Bilbao, que se extiende por todo el mundo prácticamente, y de alguna manera esta torre ha servido para afianzar el sentido de pertenencia de la compañía con su lugar de origen, con Bilbao. Una clave que hay que entender en el caso de Bilbao es que el puerto exterior, ven en las fotografías pequeñas en la parte de arriba la situación del puerto exterior hace 30 años, se ha ido ampliando hasta la situación actual, ganando terreno al mar, ganando suelo para reubicar las instalaciones portuarias, industriales y otro tipo de inversiones, por ejemplo, energéticas muy importantes para la economía local. Además, si se fijan con detalle, verán que en la parte derecha de la pantalla aparece un puerto deportivo, terminal de cruceros, turísticos, en fin, es un cambio radical. Pero lo importante es que esto permitió liberar suelos urbanos, como el que les mostraba anteriormente, que estaban situados en zonas muy atractivas para el desarrollo urbano. Estos suelos de anterior uso industrial y portuario han sido y están siendo regenerados para ofrecer una ciudad con mayor calidad de vida y de servicios a sus habitantes. Al mismo tiempo, el puerto sigue siendo, porque no hay que renunciar a lo que uno ha sido, el puerto sigue siendo una máquina económica y parte de nuestra propia identidad. Seguimos siendo un puerto. También llegan cruceros, como les decía ahora. Hace 20 años el número de barcos de turistas que llegaban a Bilbao era 0. Este año pasado tuvimos 52 y la expectativa es de crecimiento. Un cambio radical, como digo. Otro elemento muy importante es que un río se para, y sobre todo cuando es navegable, porque tienes que dejar una altura, un gálibo, para que pasen las embarcaciones. Cuando el río en la zona urbana quedó libre de uso portuario, se pudo empezar a construir puentes bajos que unían a las personas que vivían a ambas riberas. Y ustedes saben que ribera y rivalidad son palabras que tienen la misma raíz, y hay que ser muy delicado con estas cosas, porque algo tan simple como un río, en lugar de ser un elemento de unión, se puede convertir en un elemento de separación si no se cuida. Estas fotografías les muestran claramente en la parte de arriba la situación que teníamos en la desembocadura del río hace 30 años. Las manchas negras que ven son contaminación, petróleo, químicos, de todo. No había vida en el río. El nivel de oxígeno era 0. Si alguien tenía la desgracia de caerse al agua en el río, lo primero que hacían al rescatarle era un lavado de estómago, porque corrías el peligro de morirte envenenado mucho más que de morir ahogado. Hoy el río está recuperado, está lleno de vida, hay especies vegetales, hay peces, incluso de vez en cuando llega algún delfín despistado y sube hasta Bilbao y luego sale corriendo, claro, porque no tiene nada que hacer. Hoy el río, la ría como le llamamos nosotros, es el escenario de espectáculos, de competiciones deportivas. Tuvimos el año pasado, tenía que haber tenido una fotografía, lo siento, un concurso internacional de saltos, de diving. Saltaban desde un puente a 30-40 metros de altura, la gente no se lo podía creer. Donde antes había contaminación, donde antes había muerte, falta de vida, hoy teníamos todo lo contrario. Esta es una de las pocas zonas que quedan en Bilbao para recuperar, esa especie de península que se atisba en la fotografía. Esta es una situación de hace 10 años donde todavía llegaban los barcos hasta prácticamente el centro de Bilbao. Ya no hay actividad portuaria, la península se va a abrir, el canal se está terminando de abrir completamente para mejorar la hidraulicidad de la ría, porque también tenemos problemas de inundaciones. ¿Quién no? Si tienes un río, tienes inundaciones.
y la apertura del canal va a permitir abrir un espacio muy importante para evitar las inundaciones más graves. Al mismo tiempo, la zona se regenerará como un nuevo barrio moderno, atractivo, con una combinación de residencial, empresas tecnológicas, equipamientos de todo tipo. Este es un proyecto de la arquitecta Zaha Hadid, muy conocida, y en este punto yo les quería destacar que en Bilbao se ha contratado desde el principio a arquitectos de fama mundial. Frank Gehry, Norman Foster, Cesar Pelli, etc. Los arquitectos de fama mundial no son tan caros como pudiera parecer y tienen una gran ventaja, y es que se dedican a promocionar tu ciudad por el mundo porque les interesa. Ellos trabajaron allí, por lo tanto la promocionan. Una obra de Cesar Pelli, que es en la terminal del aeropuerto, y no me queda mucho tiempo para explicar un par de cosas muy importantes. Este es el metro de Bilbao. El metro de Bilbao se empezó a construir en los años 90, más o menos, y en el 95 se abrió la primera línea. Ven ahí en este mapa, las líneas rojas son la 1 y 2 del metro y los otros colores son ferrocarriles de otro tipo, tranvías, que ayudan a conectar todos los pueblos del área metropolitana. El metro no es un sistema de transporte. El metro es un constructor de comunidades. El metro permite que las personas, los ciudadanos, vayan de un lado para otro sin pararse a pensar quién es el alcalde, dónde termina mi pueblo y empieza el siguiente pueblo y qué competencias tengo yo en comparación con las de enfrente. El metro lo que te permite es construir tu propia ciudad. Tú vives en un lugar, trabajas en otro, te vas a divertir a un tercero, tu familia, tu mamá vive en otro sitio y tú vas de un lado para otro. Lo que quiero trasladarles aquí es la importancia de la movilidad cuando se tiene que unir a la sociedad alrededor de un proyecto común y crear un sentido de comunidad. El transporte público es una gran solución. Además, si se hace bien, este es el proyecto de Norman Foster, embellece la ciudad. Estas son las bocas de entrada al metro, un diseño único de Norman Foster, que han pasado a formar parte del paisaje urbano y estamos muy orgullosos de ellas. Otro elemento a tener muy en cuenta desde el principio es que lo que se construye tiene que seguir unos parámetros en función del perfil de valores que se quiere en la ciudad. ¿Quiere usted una ciudad segura? Haga un urbanismo seguro, haga un diseño seguro. Las estaciones del metro de Bilbao no tienen rincones oscuros, no hay sitios donde alguien se pueda esconder. Se ve todo desde todas partes, se puede cruzar de un andén hacia el otro, de tal manera que la gente siente seguridad. Porque si tú estás solo a la noche esperando que venga el metro y aparece alguien por una puerta que no te gusta, tú simplemente te puedes ir por la otra puerta. La seguridad se diseña. Bueno, ¿qué es esto? Yo le llamo sueño o pesadilla. Es el primer boceto que dibujó Frank Gehry cuando llegó a Bilbao y le propusieron hacer un museo. Frank Gehry tiene mucho mérito, realmente es un arquitecto excepcional, pero lo que realmente es importante es que los que vieron este boceto hecho en una servilleta de papel en un restaurante dijeron, me lo creo. Esto es un sueño, no es una pesadilla. Y le pongo 150 millones de dólares encima de la servilleta. ¿Alguno de ustedes realmente sería capaz de poner 150 millones de dólares encima de este garabato? Bueno, esto es lo que hace un líder. Toma unas decisiones que otros no seríamos capaces de tomar, porque ve lo que otros no ven. Claro, esto se convirtió en esto. Pero las cosas no salen de la noche a la mañana. Hace falta que haya gente con visión, gente con compromiso, gente con una ética comprometida con el futuro de una sociedad, como hemos tenido la suerte de tener en Bilbao. Yo veo esta fotografía y todavía no me creo muy bien que sea mi ciudad. Y cuando veo esta empiezo a pensar que sí puede ser mi ciudad, porque les quiero trasladar aquí algo muy importante. Es bonito el planteamiento de hacer cosas innovadoras en la ciudad, pero es muy arriesgado. Yo comprendo que el político que toma una decisión muy rupturista se arriesga a que el ciudadano no le recompense debidamente. Bueno, hay un pequeño truco de oficio. Miren, tengo poco tiempo para explicarlo, se lo voy a decir de una manera muy rápida. Solo hay un grupo social que realmente ama la innovación, son los niños. Lamentablemente no votan, por lo tanto los políticos no les hacen demasiado caso. Pero los niños pueden influir, y pueden influir en las abuelas y pueden influir en los adultos. Este perro de flores que está enfrente del Museo Guggenheim es lo que los niños quieren.
y es lo que permite dulcificar un proyecto que de otra manera sería muy crítico, porque no deja de ser un edificio hecho de metal con obras de arte metidas dentro, que todos sabemos que, y yo no quiero ser un cínico, esto es para una élite, no es para todos, pero sin embargo, si los niños lo entienden y lo valoran, será un proyecto de todos. Y se convierte en que donde antes había un astillero, donde antes había grúas, donde antes había contenedores, hoy tenemos esa parte de la ciudad. Uno de mis últimos mensajes es la importancia de la economía. Es bonito, y yo estoy predicando que hay que quitar grúas y poner palmeras. La verdad es que si a ustedes les dan a elegir en qué tipo de ciudad te gustaría vivir, en la de la fotografía de las grúas o en la de las palmeras, hombre, pues todos nos vamos a las palmeras. Pero claro, hay un pequeño problema, y es que las grúas crean empleo y pagan impuestos, mientras que lo de las palmeras no está tan claro. A la hora de cambiar la ciudad, tengamos presente que hay que garantizar la base económica y de generación de empleo de la ciudad. No construyamos castillos en el aire que luego no sean sostenibles. Al final, la ciudad somos las personas, son las personas. No son calles, no son casas, son las personas, y son los valores de las personas los que tienen que primar. Tenemos que pensar antes de actuar, y la reflexión es sobre ideas, sobre principios, sobre valores. Antes de empezar a dibujar un plano y hacer una maqueta, tenemos que mirarnos a los ojos unos a otros y preguntarnos, ¿qué sientes? ¿Qué te gustaría? Y la gran pregunta, ¿qué ciudad les vamos a dejar a los que vienen detrás? No es para nosotros. El tiempo es la gran variable estratégica del cambio, como no podía ser menos, el cambio no es estático. No podemos hacer una foto fija, no podemos mirar hacia atrás y decir, esta es la ciudad que queremos, se lo decía al principio, nunca volveremos a ser jóvenes. La ciudad es otra y tiene que ser para la siguiente generación. Y tiene que ser una ciudad en la que los que hoy no tienen capacidad para decidir, o porque son niños, o porque no llegaron todavía a la ciudad, se sientan a gusto. Hay que tener mucha imaginación. Yo sé que estas cosas que explico, además, a toda velocidad, no son fáciles ni de explicar ni de entender. Por eso, hace años, le pedimos a un diseñador muy importante que nos hiciera una especie de composición de imágenes, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo la pongo siempre al finalizar mi presentación, porque creo que efectivamente resume muy bien, incluso mejor, todo lo que yo he dicho. Así que cuando ese diseñador me llamó y me dijo, ya lo tengo preparado, yo fui a verlo, me lo mostró y le dije, me parece magnífico, me parece muy bonito. Y le dije, y la cara de la niña es una preciosidad. Y él me contestó, bueno, en realidad es la cara de mi nieto. Con lo cual quedó claro que yo no había entendido muy bien lo que me estaba presentando. No les quiero vender sueños. Yo me creo lo que digo, pero no sé si lo entiendo muy bien. Tal vez ustedes tengan más suerte que yo y lo entiendan y consigan hacer la ciudad de los sueños, la que ustedes quieren. Ojalá, se lo deseo. Muchísimas gracias.